tuerca. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues viajando. Es decir, van a ver las influencias que se tienen, ¿no? A lo largo de los viajes y cómo, pues, voy a contar qué platos van a hacer, aunque ellos profundizarán más en ello. Vamos a ver unos callos de toda la vida, son platos tradicionales o platos clásicos, ¿vale? Como por ejemplo la liebre a la royal, que es un plato ya clásico. La raya con mantequilla negra, el tombet de les Useres, que es un plato tradicional de toda la vida de Castellón, un pesto, un sashimi de naranja. Pedro es que tiene como yo, a mí me encanta lo oriental, lo japonés, y Pedro lo tiene también muy asumido y siempre hay un plato japonés. Y un allipebre, pero en este caso de pulpo. Como tenemos poco tiempo, Pedro, podemos empezar. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí nos faltan. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Nuestra cocina, nuestra idea siempre ha sido desde que empezamos a cocinar, desde que estamos en Castellón, es un poco la cocina viajera, ¿no? Nos gusta viajar, nos gusta probar cosas nuevas, siempre hemos tenido la mente abierta y siempre nos ha gustado mezclar. Ahora lo hace casi todo el mundo, pero nosotros lo hacemos desde siempre, ¿no? Hasta hemos hecho versiones de la paella, ¿no? Hemos hecho siempre cosas raras. Y bueno, un poco lo que os traemos hoy son platos un poquito que tenemos en el inconsciente o en la cultura gastronómica como de una manera que se hacen de una manera determinada, como unos callos, como una liebre o como un tombet de les Useres, y nosotros les damos una vuelta para que los fusionamos o bien con otro plato o bien incluso con dos platos a la vez, ¿vale? Entonces, como ya es tarde, tenemos que hacer bastantes platos, vamos a intentar ir rapidito. Lo que queremos un poco es que veáis la idea de los platos, entonces no vamos a principios, sino que tenemos ya cositas adelantadas. A ver si Conceptos, se trata de conceptos, de que vayan pillando. Entonces, el primer plato que vamos a hacer es un tombet de les Useres, una especie de tombet de les Useres. Este es un plato muy desconocido, que yo siempre digo que si lo hubieran inventado los vascos, entonces sería muy conocido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos lo saben vender muy bien. El tombet de les Useres, en les Useres es un pueblecito de Castellón, y es un plato que se hacía con cabra vieja, con corderos muy viejos, con carnes muy duras, con mucho colágeno. Entonces, lo que se hacía era ponerlo a cocer básicamente con agua y sal, a veces un poquito de coñac, a veces una hojita de laurel, pero poco condimento. Se dejaba cocinar durante mucho tiempo, y esa cazuela se iba tombando, ¿no? Por eso se llama tombet. Eso hacía que con el colágeno que tenía la cabra o el cordero y la grasa que soltaba y también un poquito de aceite de oliva, se emulsionaba y teníamos una salsa pues como un pilpil. Exactamente, al final es lo mismo, ¿no? Colágeno, grasa, cocción, teníamos un pilpil. Eso es de azafrán y con una cabeza de ajos crudos en el último momento, ¿vale? Un plato fuerte. Contundente, ¿eh? Contundente. Nosotros le hemos dado una vuelta. Para empezar, no vamos a utilizar cabra vieja, sino un cordero más o menos joven. No lechal, pero sí joven. Unos 10 kilos, 8 kilos. Ya con sabor. Hemos confitado al vacío durante unas 16 horas y cuando cocinamos al vacío lo que ocurre es que se nos queda dentro lo que es la pieza de carne y luego se nos queda una gelatina. Esa gelatina es cordero 100%, porque nosotros no le hemos puesto agua, no le hemos puesto ningún líquido. Esa gelatina es cordero 100%. Y ahí tenemos el colágeno con el que se embete original. Muy bien. Pero nosotros, además de hacer una versión más moderna, lo que queremos es llevárnoslo de viaje. Y nos lo hemos llevado de viaje a África. Por eso, al plato... Ya veo lo que le habéis puesto ahí. Al plato le llamamos les Useres Tombuctú, ¿vale? Intentamos hacer un viaje que tenga aromas de África, pero que a la vez sea el plato original, os recuerde, ¿no? Entonces, aquí tenemos la paletilla de cordero. Eso verde, ¿cómo se llamaba? Como decíamos, la hemos confitado al vacío y luego le hemos hecho unos cortes en la piel para luego terminarla al horno. Y esos cortes a la piel lo que facilita, no sé si se verá bien. Ocras, son ocras eso, ¿no? Exactamente. Lo que se facilita es que al dorarlo libere grasa, ¿vale? Que sea más fácil de comer además. Entonces tenemos la paletilla confitada en su propio jugo, ¿vale? Y lo que hemos preparado es con la grasa con la gelatina que ha soltado el cordero. Le hemos puesto los ingredientes de tombet de les Useres original, que es azafrán y ajo. Pero nos lo hemos llevado a África. ¿Cómo se suelen estofar el cordero, la ternera, incluso el pollo?
En mitad de África lo que se utiliza para ligar los guisos, igual que nosotros utilizamos la almendra, el cacahuete, nosotros hemos utilizado para ligar la salsa pasta de cacahuete. Entonces, gelatina, aceite de oliva, ajo, azafrán, pasta de cacahuete y harissa, que es el picante. Que es el picante africano, exactamente. Es uno de los picantes más fuertes que hay. Bueno, este es suave. Como veis, es una salsa emulsionada, ¿eh? Sí, el ajo ayuda, entre el ajo y el cacahuete. Y ahora le vamos a dar el resto de toques. Vamos a utilizar unas ocras. La ocra es una que se utiliza muy poco aquí en Europa, pero en África está en todos los mercados. No vas a un mercado y no te encuentras una parada llena de esta verdura. Además también tiene una cosa que se parece al tombet porque es gelatinosa por dentro. Es como... Exactamente. ¿no? Es una especie, no es un pimiento, pero se parece. La verdad es que tiene su personalidad, ¿no? Vale, y otro de los productos que se utiliza muchísimo en África es la mandioca o la yuca. A ver, esto lo dejamos por aquí atrás. Nosotros que le van a aportar un toque crujiente. Y terminamos con un poquito, la harissa lleva un poquito de utilizada que nos da también un toque de color. ¿Vale? Con esto conseguimos al final un pequeño viaje al que llamamos Les Sucesses Tombouctou, ¿vale? A través de un plato tradicional de nuestra tierra, ¿no? Tomar un tradicional, ¿verdad? No, ya casi no. Ahora te hacen un guiso de cordero y punto. Le ponen ahí verduras. Ya. Exactamente. Aquí lo tenemos. Vale. Hagamos uno. Vale. Ahora vamos a hacer un viaje mucho más complicado y aún más largo. Le vamos a añadir escalas. Salimos de Madrid, nos vamos hasta Tailandia, nos vamos a Bangkok y luego volvemos a Italia. ¿Vale? Sergio ha preparado ya aquí unos tortelloni. ¿Qué hemos hecho? Estos son callos, ¿vale? Callos y patas de ternera. Los blanqueamos, los limpiamos bien de manera tradicional, pero luego ¿qué hacemos? Al cocinarlos, los cocinamos como un curry, ¿vale? Los cocinamos con leche de coco, con lima kéfir, con citronela y con picante, con pasta de curry rojo, ¿vale? Y al final tenemos un guisado. Mucho, ¿vale? Entonces, de ahí digamos que tenemos el Madrid-Bangkok, ¿no? Hemos hecho el viaje de los callos, pero luego ¿cómo nos llevamos a Italia? Yo, uno de los recuerdos de mis viajes a Italia que más vivos tengo es una vez en el mercado que es muy umami, nos funciona bien en este plato. Entonces lo que hemos hecho es complicar un poco la cosa y hacer unos tortelloni. Sergio los acaba de preparar aquí, hacemos una pasta fresca al huevo y lo que hacemos es utilizar este relleno súper gelatinoso, ¿vale? Hacer unos tortelloni, ¿vale? Súper cremoso, porque los callos y las patitas están cortados muy finos y tienen la grasa del coco, la gelatina, y cuando tomamos el tortelloni es prácticamente un tortelloni líquido por dentro. Luego los terminamos mientras se nos cocinan los tortelloni. Vamos a irnos. Ponemos esto a calentar, ¿verdad? A cocinar una raya, ¿vale? La raya a la mantequilla negra es un plato clásico de la cocina francesa. Nosotros hemos querido hacer que tenemos cada día allí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos saltado un poco la receta y lo que hacemos es la raya, la mayoría de gente no lo sabe, pero tiene también una cantidad brutal de gelatina. Lo que pasa es que la tiene local. Extraer esa gelatina y nos va a servir, igual que la del cordero, como gelificante para ligar la salsa.
¿Cómo las traéis, la gelatina? Al vacío, la disolvemos con un poquito de agua y calor. Cortáis la cabeza Sí. cocéis la cabeza al Le vacío. sacamos esa parte más gelatina. Exactamente. Y entonces lo que hemos hecho aquí es gelificar esa proteína que nos sale de la raya, con sabor a raya, con mantequilla tostada. La mantequilla se pone en una sartén hasta que coge color avellana, ¿vale? Y además le hemos añadido... Nosotros usamos japonés. Para este plato, aún el de Pedroñal es muy rico también, pero aún demasiado fuerte. Y vamos a introducir un tercer elemento. ¿Lo saco ya? Y ahora los introducimos en la propia salsa. A la raya también usamos la carrillera, ¿eh? Le vamos a añadir. A la pasta fresca le hemos añadido un poquito de harina de garbanzo, ¿vale? Para que tenga un poco también el ADN de los callos madrileños. Y también ponemos algún garbanzo. Pedrosillanos. Pedrosillanos. También ponemos algún garbanzo. Está mal que lo diga yo, pero están muy ricos, ¿eh? No, tiene una pinta, vamos. Al final es un plato sencillo. Hay que ir buscando cosas nuevas con los productos de siempre para variar un poco, ¿no? Exactamente. Acabamos con un plato de pasta. Sin embargo, lo que luego nos encontramos en la boca, pues es muy diferente. El sabor no tiene... Y lo trituramos con un poquito de mantequilla. La base del plato. Es un plato también muy sencillo, pero que en boca es una de nuestras preferidas, ¿vale? Tienen que probar alguna vez cuando vuelvan a hacer el japoñol que hacen allí en el Hotel Luz, que es una mezcla de sushi con cocina española, es espectacular. Están muy ricas. Ahora lo que hacemos es terminar con un poquito de mole. Es mole porque la cocina mexicana nos encanta, pero es un mole a nuestro... de Villaverde también, que son inusuales en el mole. Nosotros hacemos un mole mediterráneo. Y luego le ponemos también, por supuesto, chiles que quemamos al fuego. Vale. Así presentamos el plato nosotros. Y en sala Echáis la mantequilla. le servimos por el... Lo que hacemos es servir un poco de mantequilla negra por encima de la raya. ¿Vale?
México, nosotros también hacemos muños a México, pues hemos querido traer algunos. Sé que lo está preparando en un tamal. Lo que hacemos ¿por qué? Porque es de otoño, ¿vale? Y por otra parte, la textura que tenemos en el tamal es más suave, un poquito más amable, ¿no? Si tenemos sí, vamos a poner aquí agua. Agua aquí. Podéis ver. Siguiente plato, guiso de pulpo. Quería hacer un guiso de pulpo, que también es un producto muy del grado, el pulpo de roca. Lo dejamos bastante tierno, la idea es que quede muy tierno. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2 horas. ¿2 horas a qué temperatura? A 75 grados. 75 grados. Vale. Vale. Y aquí lo que tenemos es una salsa. O sea, habíamos harina de kuzu. Son pulpo. Esto creo que es una especie de potaje. Intento de golpe, muy medio pelo. El guiso pulpo, terminamos. Bueno, acostumbrado. Digamos, si hay alguien que sabe sacar partido al poco hacia que Cogerlas del árbol de cómo mejor está. pero a mí me da tenemos nuestros que es a 1 kilómetro.
que va a ser un pesto Ges, ¿vale? Todos tenemos la referencia en la cabeza de la pasta al pesto, ¿vale? Pero nosotros claro que sí. Pero le damos otra, ¿verdad? Con ron y tenemos especias. Así, con palillos, claro. La es en el